Bueno, agradar a Dios, que es el punto de esta tarde. Agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Bueno, viviendo por fe, viviendo a través de la fe. Dice ahí que el que ha de venir vendrá pronto, nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces queremos hablar un poco acerca de, ¿queremos agradar a Dios? ¿O qué es lo que agrada a Dios? Porque queremos realmente, hermano, agradar al Señor. Decíamos en el cántico, vamos a hacer algo que agrade al Señor, amén, algo que satisfaga al Señor. Ahora, en Juan capítulo 6, vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Porque a veces pensamos, bueno, a Dios tal vez lo que le agrada es que seamos perfectos. Por supuesto, eso sería estupendo, que nosotros fuéramos perfectos, nunca cometiéramos un error. Pero Dios conoce cómo somos, lo que somos y de lo que estamos hechos. Pero sabe también las intenciones del corazón, el deseo. Señor, yo sí quiero agradarte, yo sí quiero honrarte, Señor. Y el Señor nos enseña qué es lo que agrada a Dios. Dice en Juan capítulo 6, versículo 28, dice que entonces los judíos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire la pregunta, ¿qué tengo que hacer para poner en práctica la obra de Dios? Como diciendo, yo quiero hacer la obra de Dios, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces dice que le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y el versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces les está diciendo, la obra de Dios es creer. Diga conmigo, creer. Yo quiero agradar a Dios, y la forma de agradar a Dios es creyendo, teniendo fe en nuestro corazón. Que realmente cuando Dios mira mi corazón, mira que yo le creo, que estoy convencido de lo que Él hace, de lo que Él ha hecho, de lo que Él promete, de lo que Él quiere que yo espere de Él. Dice, la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado, es decir, creer en Cristo Jesús. Por eso alguien puede portarse muy perfecto, pero si no cree en Cristo Jesús, no está agradando al Padre, porque la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Envió a Cristo Jesús a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Creo en Cristo Jesús. ¿Cuándo podemos decir creo en Cristo Jesús? Amén. Creo en Cristo Jesús. En Marcos capítulo 3, dice el versículo 31. Mire, yo le doy versículos para que usted algo penetre en su espíritu. Es decir, que no es el pastor o el predicador hablando, sino que es Dios a través de su palabra enseñándonos qué es lo que le agrada. Y en Marcos capítulo 3, versículo 31, dice que entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera le mandaron llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiendo él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Una buena pregunta. ¿Quién es la familia inmediata del Señor Jesús? Yo no sé en qué familia perteneces o pertenecías o naciste en la tierra, mi hermano, y posiblemente estás contento, orgulloso, hermano, de la familia en que naciste, o puede ser que no tanto. Como dijo un predicador, dice, aquel hermano está orgulloso de su familia y puro loco en su familia, dijo. Ahora, yo no estoy, por supuesto, ni negando ni insultando nada de eso, pero realmente, ¿quién es la familia inmediata del Señor? Porque están su madre y sus hermanos ahí y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él hace una buena pregunta, ¿y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él responde, versículo 34 dice, y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Los primeros que estaban a su alrededor eran los discípulos, los apóstoles, los que lo seguían, los que creían en él. Diga conmigo, los que creían en él. ¿Cómo vine a ser yo familia de Dios? Porque, repito, puede ser que alguien esté muy orgulloso de su familia, o puede ser que alguien diga, Señor, ¿por qué me mandaste en esta familia, habiendo tantas? Yo no sé. Pero cuando pienso en Dios y Dios dice, yo te hago de mi familia. ¿Cómo soy parte de la familia del Señor? Bueno, Él dice que los que estaban sentados en círculo a su alrededor, los que estaban más cerca de Él, porque unos versículos antes Él escoge a aquellos 12 apóstoles. Ellos son los primeros que están ahí. Y entonces la familia del Señor Jesús, los que Él reconoce como familia. No estaba negando que María y sus hermanos fueran su sangre biológica o que fueran su familia biológica,
Pero Él está diciendo que hay algo más grande. Hay una familia que realmente puede estar apegada a Él, y es aquellos que están con Él. Diga conmigo, los que están con Él. Por eso los predicadores o los pastores, fíjense que el Señor nos empieza a rodear de personas que vienen a ser realmente nuestra primera familia. Porque tenemos familia, obviamente. Tenemos hermanos, tenemos sobrinos, tenemos quizás padres, madre todavía. Y amén, son y serán nuestra familia biológica. Y estamos agradecidos por esa familia, pero aquellos que están alrededor nuestro, como que es un buen día para echarle el ojo al que está a un lado de ti, mi hermano. Porque dice que el que estaba sentado alrededor de él, dice, estos son mi madre, estos son mis hermanos. ¿Quiénes? Los que están junto a él y los que creen en él, los que le siguen a él. Dice el versículo 35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios. Los judíos preguntaron, ¿cuál es la obra de Dios para que la hagamos? Y él dijo, la obra de Dios es que creas. La obra de Dios no es otra cosa, sino que creas en aquel que Él ha enviado. Y por eso dice este versículo 35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Creer, otra vez diga conmigo, creer. Yo debo de ponerle atención al creer, porque creer me acerca a Dios, lo que agrada a Dios. Por eso decía Hebreos, el versículo que leímos, que el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, si no sigue creyendo, si no vive por fe, dice, no agradará a mi alma. Quiere decir que cuando yo sigo creyendo, sigo viviendo por fe en el Señor, creyendo en su palabra, creyendo en lo que Él hace, creyendo en su escogimiento conmigo, eso le agrada a Dios. Pero si retrocedo, sigo no, siempre no. Antes creía, pero ahora no. Dice Dios, ese no agradará a mi alma. Dice Romanos capítulo 4, por eso creer es importante, y la lucha del diablo contra ti es que dejes de creer. Los ataques es para que la persona deje de creer. Por eso la palabra decía, el diablo se levanta, el diablo ataca, amén, es una realidad. Pero ¿qué está atacando? Tu fe. Que dejes de creer en la salvación, que dejes de creer en el poder de Dios, que dejes de creer que Dios te ha escogido, que dejes de creer en la sanidad divina, que dejes de creer en que Dios está con nosotros. Pero dice Él, yo estoy con ustedes. Ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué diremos? ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Según el cuerpo humano, según cuando vivió en la tierra. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Si hizo cosas grandes, cosas buenas, cosas de elogio delante de los hombres, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios le valió por justicia. Es decir que quizás Abraham había cometido errores, obviamente había cometido errores. Pero cuando le creyó a Dios, le creyó a la palabra de Dios, dijo Dios, creer, el poner su confianza en mí, eso hace que yo lo tome como un justo, como alguien que nunca ha fallado, como alguien que nunca ha cometido errores. Eso fue lo que encontró Abraham. ¿Qué encontró? Creerle a Dios, le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No la andaba buscando quizás la justicia, pero al creerle a Dios encontró la justicia. El versículo 16 dice, por eso es por fe. Diga conmigo, es por fe. Es lo que quiero trasladarle a usted, es por fe. ¿Para qué se está esforzando usted? Hermano, nos esforzamos, trabajamos, buscamos, pero no se nos debe de olvidar que este camino es camino de fe. Y por eso dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, para que esté de acuerdo con aquella gracia, ese favor inmerecido que tenemos de parte de Dios. A veces nos sentimos que no merecemos. Bueno, humanamente no merecemos, porque no nos portamos bien del todo, no merecemos, pero me va a ir bien. Diga conmigo, me va a ir bien. Pero es por la gracia de Dios. Solo es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad de los que vienen después, no solo los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham.
¿Qué encontró Abraham? Bueno, encontró justicia. Encontró ser llamado amigo de Dios. Encontró estar sin culpa delante del Señor y encontró el favor de Dios para que el Señor extendiera su manto sobre él y lo guardara, lo cuidara y lo prosperara. A veces miramos a alguien y decimos, ese hermano, ¿cómo le va bien? Bueno, te tengo una palabra, a ti también te puede ir bien también. A ti también te puede ir bien. Porque Dios no hace acepción de personas. No puedes decir, bueno, mira aquel hermano, que gloria a Dios, qué bendición. Yo quisiera que alcanzara un poco de lo que él tiene. Bueno, tú puedes tener también, ese favor también puede ser contigo. Es decir, que si ves a aquel que donde quiera que pone las narices se le abren puertas de bendición, también tú, mi hermano. Donde quiera que pongas tu rostro se puede abrir una puerta de bendición si tan solo crees en el favor de Dios. Si tan solo crees que sí, Dios te ama, que sí, Dios está contigo, que sí, Dios puso los ojos en ti. Nadie debería sentirse no amado en el Señor, sino que todos debemos de sentirnos como parte de la casa. Por eso dice que es por fe. Y es a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, Padre de la fe. El versículo 17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Ahí estuvo una promesa de Dios y la promesa fue grande. Abraham creyó cuando Dios le dijo, te he hecho padre de muchas naciones. Ahora Abraham no tenía hijos. Su esposa era estéril. Él casi de 100 años. La esposa casi de 90 años. Y Dios le había dicho, te haré padre de muchas naciones. Y cuando él miró que la situación no se presentaba favorable, él eligió creerle a Dios, mi hermano. Por eso dice ahí, dice, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. Le creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué voy a creer? Porque la palabra de Dios lo dice. Por eso lo creo. Tal vez haya cosas muertas. Tal vez haya cosas, hermano, que repito, no se prestan a que vayan de acuerdo a la promesa que recibí o a lo que yo espero ver. Pero cuando creo en Dios, Señor, tú eres poderoso, tu palabra lo dice y yo creo simplemente porque tu palabra lo dice. Por esa palabra es que yo me entrego completamente. Y Dios dice, este tiene fe. Este tiene fe, cree en lo que yo he hecho. Y dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Versículo 18. Dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Tuvo fe cuando las cosas no se miraban favorables. Repito, cuando alguien tiene, hermano, 20 años, hermano, y su muchacha tiene 18 años, hermano, están en la edad de procrear. Están en la edad, hermano, está iniciando el ciclo de la procreación. Todavía tienen 5, 10, 15, hasta 20 años por delante para tener hijos todavía. Pero Abraham no estaba en esa situación. Qué feo es cuando uno ve que el tiempo se va terminando, hermano. Cuando uno dice, ya queda poco. A él no le quedaba poco, a él no le quedaba nada. Nada. Y él creyó, Dios es poderoso, Dios lo dijo. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo dijo. Creyó en el Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Había un fin, había una meta. Voy a creer porque yo voy a alcanzar eso que Dios me dijo. Por ejemplo, la palabra de hoy. Dios tiene sanidad, mi hermano. Nadie dijo amén. Dios tiene sanidad, mi hermano. Dios tiene sanidad. Y Dios dice, si puedes creer, si puedes recibir, si en tu espíritu puedes recibir, yo creo, yo recibo, Señor, sé que para ti no hay nada imposible. Él creyó en esperanza contra esperanza. El fin era llegar a ser padre de muchas naciones conforme lo que se le había dicho. Dice, así será tu descendencia. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, sin debilitarse, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Estaba mirando las circunstancias, pero él eligió creer. Dice que no se debilitó. Uno se da cuenta cuando la fe empieza a debilitarse, pero también se da cuando la fe se fortalece, mi hermano. A mí me gusta ir a un
culto, a un servicio, mi hermano, donde se predica fe, y cuando salgo de ahí, salgo más convencido, más creyendo lo que Dios ha dicho, salgo fortalecido y digo, sí, Señor, tú lo vas a hacer. Porque sé que la fe es la que materializa las cosas. Pero si voy, hermano, a un lugar donde salgo más desanimado, a una sesión informativa de la clínica fulana, hermano, y cuando el de la clínica dice, no, de esa enfermedad nadie ha sanado, hasta ahorita no conocemos a nadie, es que mejor ni tenga esperanza. Hermano, eso mata la fe. Pero cuando Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, dice el versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, pero se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. Le atribuyó a Dios que sí se iba a cumplir. Le atribuyó a Dios que solamente por su poder. Diga conmigo, solo por su poder. ¿Sabe que el Señor nos lleva hasta puntos donde le entregamos las cosas a Dios? Decimos, Señor, si esto sucede, va a suceder solamente porque tú eres todopoderoso y para ti no hay nada imposible, Señor. Pero a mis ojos esto ya se fundió. A mis ojos esto ya no sucedió. A mis ojos esto ya está perdido. Pero Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible y te doy gloria, Señor, porque no hay nada imposible para ti y yo ya no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo, Señor. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Hay que darle gloria al Señor. Hay que glorificarlo, hay que decirle, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que dijiste. Porque si Dios lo dijo, diga conmigo, si Dios lo dijo. Mire, hay trabajos, hay lugares donde vas a aplicar, te dan las batallas para que te den la aplicación y después de que te den la aplicación hay un 10, 12, 15% de probabilidades que te den el empleo. Pero hay otros trabajos, yo trabajé en uno de esos, donde vas a buscar trabajo y el trabajo es que te den la aplicación. Pero cuando te dan la aplicación es como si ya tuvieras trabajo. Ya después los compañeros me decían, cuando te dieron la aplicación tú ya tenías trabajo. Pero yo no sabía. Dijo, aquí a nadie le dan una aplicación si no le van a dar trabajo, a nadie. Cuando la secretaria te extiende la mano para darte la aplicación, tú ya tienes trabajo. Automáticamente cuenta con el trabajo porque ya lo tienes. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, cuando ya salió, ya lo tengo, hermano. Ya lo tengo. Ya está ahí, ya es para mí. Ya trae mi nombre. Debo de creer. Ya es mío. Y entonces dice que él se fortaleció dando gloria a Dios. Versículo 21. Y estando plenamente convencido. Plenamente convencido. Yo a veces me pregunto a mí mismo. Digo, Agustín, ¿tú estás plenamente convencido? ¿Plenamente es completamente convencido? Porque él estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Convencido de que Dios sí podía hacerlo y sí lo iba a hacer. Tú lo vas a hacer, Señor. Yo no he visto justo desamparado ni su simiente o sus hijos que mendiguen pan. Tú vas a sacar adelante. Yo no puedo cuidar el futuro, pero Dios sí puede cuidar el futuro. Amén. Dios sí puede cuidar el futuro. Y entonces le confío a Dios. No le confío a las circunstancias. No le confío a mis hijos. No le confío a mis nietos. Le confío a Dios, que para Él no hay nada imposible. ¿Quién puede obrar en el corazón del hombre? Solamente Dios. Puede haber un corazón duro. Puede haber un corazón, mi hermano, que no quiere nada con el evangelio. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay un corazón duro que pueda resistir el poder y la presencia de Dios. Yo solamente necesito creerle a Él, creerle al Señor. Dios habías prometido y Él era poderoso y es poderoso para cumplirlo. Versículo 22. Por lo cual su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Eso agradó a Dios, porque el punto es, ¿qué agrada a Dios? ¿Qué cosa agrada a Dios? A Dios le agrada que yo le crea. Él se agrada de eso, mi hermano. Él se agrada de eso. Es como cuando el muchacho anda buscando muchacha,
Y dice, pues no me interesa ni que esté bonita ni nada de eso, lo que me interesa es que realmente me quiera, que realmente me ame. Ya lo demás, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, pero lo principal es que esta me ame. ¿Para qué quiero una bonita y que ama a medio mundo? ¿Para qué quiero a Miss Universo y no pone sus ojos solo en mí? Pero esta, esté como esté, de cualquier manera, yo sé que si me ama, vamos a salir adelante, vamos a tener vida. Eso es lo que dice Dios. Lo que yo quiero es que me creas a mí, que creas en mi palabra, que camines conmigo, y yo soy poderoso para hacer. Creo en la palabra del Señor. Abraham su fe le fue contada por justicia. Eso agradó y eso era suficiente para Dios. ¿Se imagina el muchacho diciéndole a la muchacha, ¿me quieres? Y la muchacha diciendo, sí, con toda mi alma. Con eso es suficiente. Pero no tengo dinero, no importa. Pero no tengo mucha educación, no importa. No tengo eso, no tengo aquello, no importa. Con que me quieras es suficiente. Lo demás se aprende en el camino. Ahí poco a poco vamos caminando. Pero lo importante es que me quieras. Pero ¿para qué quiero una muchacha muy sofisticada, hermano? Que come con la puntita de los dedos, hermano, y no hace ruido cuando come, pero no me ama. Ese es el problema. Pero yo quiero una que me ame. Ahora, en Hebreos capítulo 3, porque el punto es creerle a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Que le creas. La Biblia dice que si consideramos nuestro llamamiento, no había muchos sabios, no había muchos nobles, pero Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio, para avergonzar al fuerte. Escogió lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere Dios que haga ese débil? Que le crea. A veces el Señor por eso va a los débiles, porque eso es fácil que me crean. Es fácil que me sigan. Dice Hebreos 3:17. Dice, ¿con quiénes se disgustó por 40 años? Está hablando de Israel cuando salió de Egipto. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Y dice versículo 19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No es que no hayan podido entrar a la tierra prometida porque no eran fuertes, porque no sabían estrategias de guerra, porque no estaban preparados para vencer. No, la razón que no entraron fue por su incredulidad. Es importante creer, mi hermano. Es importante decidir en el momento, sí, Señor, yo te voy a creer. Yo voy a estar contigo, Señor. Tal vez al principio del caminar el Señor nos lleva por un camino un poco difícil, y cuando Él mira que en ese camino difícil sí le creemos, llega el momento cuando nos empieza a bendecir, a prosperar, a usar, hermano. Pero hay que seguirle en los momentos difíciles. Hay que seguirle. Mire, si la muchacha se casó contigo cuando ya tenías todas las cosas, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero si se casó contigo cuando no tenías nada, te felicito, hermano. Cuando lo único que hizo fue creerte, hermano. Digo, ese está medio loco, pero yo creo que podemos hacer vida. Yo no sé usted, pues, pero mi esposa tuvo que pensar eso. Este como que le falta un 10 para el peso, pero lo acabalamos. Me creyó. A mí eso es lo que me agrada. ¿Sabe? Yo me siento comprometido con mi esposa. Me siento comprometido. Por ejemplo, me siento comprometido de cuidarla y de cuidar su salud. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó conmigo estaba sana ella. No tenía problemas. Y yo me siento comprometido. Esta me siguió cuando yo no tenía nada. Me siguió cuando no me necesitaba. Y entonces siento la responsabilidad dentro de mí. No, tengo que cuidarla. Porque me creyó. Ahora imagínense Dios, hermano. Imagínense el Señor cuando le creemos en los momentos difíciles. Salió el pueblo de Egipto y Dios les dijo, vamos a la tierra que fluye leche y miel. Vamos, yo estoy con ustedes, vamos a vencer, vamos a caminar en victoria. Pero aquellos dijeron, no podemos. En la tierra hay gigantes.
No podemos vencer. Y entonces Dios se disgustó con ellos y anduvieron vagando 40 años por el desierto a causa de su incredulidad. Nosotros o el hombre en la tierra pierde por no creerle a Dios, no porque no sea sabio, no somos sabios, el que es sabio es Dios, y Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios, mi hermano, sabiduría de Dios. Dice el capítulo 4, sigue diciendo, capítulo 4 versículo 1, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Mire, mi hermano, Dios tiene reposo para nosotros. ¿Qué significa para nosotros reposo, mi hermano? Toda bendición que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Salud, prosperidad, vida abundante, vida del Espíritu, dones del Espíritu. Un reposo. Ese es el reposo que Dios tiene para su pueblo. Dice ahí, dice algunos, no sea que algunos permaneciendo la promesa de entrar, algunos parezcan no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos la buena noticia, como a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Qué tremendo que venga la buena noticia de Dios y que no me aproveche. Hermanos, hay salud, hay bendición, hay prosperidad, hay vida, mi hermano. Hay amor de parte de Dios para que te sientas amado, bendecido. Dios tiene cuidado de ti. Tengo buenas noticias para ti. Pero para ellos dice ahí que la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Entonces el oír requiere que yo le ponga fe. Que yo crea, sí, Señor, te creo, Señor, creo en tu palabra, simplemente porque tú lo dijiste. Cuando aquel centurión viene con el Señor Jesús y le dice: mi criado está enfermo, está postrado en mi casa, ven para que viva, para que ore, ven para que ores y viva. Dijo el Señor: yo iré. Pero entonces el centurión dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice la Biblia que el Señor se maravilló. Dijo: wow, ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Qué maravilla el Señor? La fe. ¿Maravillará al Señor mi forma de hablar? No. ¿Maravillará al Señor mi educación? No. ¿Qué maravilla al Señor? Mi fe. Cuando hago las cosas porque le creo a Dios. Te creo a ti, Señor. No importa las circunstancias, yo te creo a ti. Tú me vas a sacar adelante. El Señor se maravilló. El Señor se maravilló dos veces. Dos veces la Biblia marca que el Señor se maravilló. Una fue el centurión, cuando dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra, porque yo soy hombre con autoridad, con hombres bajo soldados bajo mi mando, y digo a este: ve, y lo hace, ve a aquel, lo hace. Solamente di la palabra y el Señor se maravilló y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Ve y sea como has creído. Y entonces hay maravilla del Señor. La segunda vez que se maravilló el Señor, viene una mujer sirofenicia. Los dos son gentiles, tanto el centurión como la mujer sirofenicia. Los dos son gentiles. Y la mujer sirofenicia viene y empieza a clamar que le ayude. Los discípulos le dicen: atiéndela porque nos está molestando. Mira, viene detrás de nosotros. Y dijo: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Pero la mujer dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice que el Señor se maravilló y dijo: oh mujer, grande es tu fe, y que sea como tú quieres. Mire, la fe hace la diferencia, mi hermano. A veces quizás dirás: mi cara bonita hace la diferencia. No, mi hermano, tenemos cara bonita, pero con nuestro mal carácter la echa a perder. Cara bonita, hermano, con expresión agria, ¿quién la quiere? Lo que agrada a Dios es creerle a Él. Te creo, Señor. Y entonces dice ahí, dice Hebreos 4, dice que no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Versículo 3, dice: porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Entonces, ¿por qué algunos no hemos entrado? Hay que reconocer, es por incredulidad, mi hermano. Pero los que hemos creído, dice, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Reposo en tu salud,
Reposo en tu familia, reposo en tus finanzas, reposo. Yo quiero reposo. Y Él dice que hay reposo, pero algunos no entraron en ese reposo a causa de incredulidad. Pero nosotros estamos vivos, podemos creerle a Dios. Podemos confesar su palabra: por sus llagas yo he sido curado. Yo estoy bien y estaré mejor, porque en Cristo soy más que vencedor. Porque nada me puede separar del amor de Dios, porque escrito está que el deseo de Dios es que yo prospere en todas las cosas. Y creo en la bendición. Ahora, sigue diciendo ahí, el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11, quiero ver así rápido porque no quiero entretenerlo, sino quiero darle una palabra. El capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Pero me puse a meditar, ¿quiénes son los que se van en el rapto de la iglesia? ¿Cuántos nos vamos en el rapto de la iglesia, mi hermano? Amén. Yo me voy en el rapto de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por mis buenas obras? No, porque le creo a Dios. Dice Hebreos 11:5, dice: por la fe Enoc, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo, fue el rapto para Enoc, para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Pero mire lo que dice: porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en aquel que Él ha enviado. Amén. ¿Cómo se agrada a Dios? Teniendo fe, creyendo. ¿Cómo recibió testimonio Enoc? Porque Enoc, antes de ser trasladado, antes del rapto sobre su vida que lo llevó al cielo a la presencia del Señor, antes de ser trasladado, él recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él tuvo fe, y la fe es lo que agrada a Dios. Por eso el versículo 6 dice, versículo 6, y sin fe es imposible. Diga conmigo: imposible. No dice que sin fe tal vez no agrades a Dios. No dice que sin fe es poco probable que agrades a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor, pero he hecho tantas cosas, pero lo has hecho sin fe. No lo has hecho creyendo en mí. Cuando le crees a Dios es cuando te arriesgas, cuando vas hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienes fe. Entonces Enoc fue traspuesto, y no fue más, como dice el original, no fue más, porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. La única manera de agradar a Dios es con fe, mi hermano. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué tengo que tener fe? Primeramente, creer que Él existe. Diga conmigo que Él existe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. La segunda cosa es, también debe de creer que es remunerador de los que le buscan. Creer que Él existe y creer que Dios recompensa al que le busca. ¿Por qué estás aquí, mi hermano? Porque yo creo que crees que Dios recompensa al que le busca. Tú miras que la gente prospera allá afuera, hermano, hacen sus negocios y el día domingo se van a pasear, y tú vienes a la iglesia creyendo que Dios recompensa al que le busca, mi hermano. A veces queremos ver la recompensa ya, pero si te esperas y permaneces fiel, va a llegar la recompensa. Vas a mirar la recompensa. Y el impío va a mirar que realmente cuando Dios recompensa, realmente todos lo miran, se manifiesta y es para bendición. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, antes de terminar, ¿qué es la fe? Bueno, el versículo 1 ahí, Hebreos 11 dice: ahora bien, la fe es la certeza, la convicción, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que no miro. Dice el versículo 2: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Si por la fe recibieron aprobación los antiguos, por la fe recibimos aprobación nosotros también. Si por la fe recibieron aprobación los antiguos, por la fe recibimos aprobación nosotros. Te creo, Señor, tú eres mi Señor, no te miro. Porque la fe es la convicción, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No te miro. Yo no miro físicamente el reino de Dios, pero yo sé que estoy en el reino de Dios. Ahora el versículo 3
Mire, ¿para qué nos sirve la fe? Yo te lo voy a decir rápido esto. Ni siquiera te voy a leer los versículos, pero el versículo 3 me enseña que la fe me sirve para entender la obra de Dios. Diga conmigo, para entender la obra de Dios. Es que yo no entiendo cómo hacen las cosas ahí. Tienes que tener fe. Créele a Dios. Por la fe entendemos la obra de Dios. Si no tienes fe, no entiendes la obra de Dios. Pero si tienes fe, puedes entender la obra de Dios. Versículo 4, por la fe se ofrece un mejor sacrificio. Por la fe se ofrece un mejor sacrificio. Iba a sacrificar esto, pero como tengo fe, sacrifico algo mejor todavía. Por la fe. El versículo 5, la fe me sirve para irme en el rapto de la iglesia. Versículos 5 y 6. Versículo 7 dice que la fe me sirve para hacer la obra de Dios. Diga conmigo, para hacer la obra de Dios. Por la fe entiendo la obra de Dios, pero por la fe también yo hago la obra de Dios. Noé, por la fe, siendo advertido por Dios, preparó el arca. Yo voy a seguir haciendo la obra de Dios. Diga conmigo, yo voy a seguir haciendo la obra de Dios. Y si no miras, y si te critican, y si el enemigo trae depresión y malas ideas, yo voy a seguir haciendo la obra de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Versículo 8, la fe me sirve para seguir a Dios hasta el fin del mundo, hasta donde me lleve. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, salió a un lugar que no conocía. Por la fe sigo al Señor a cualquier lugar. Dime, Señor, me esfuerzo por la fe. La fe me sirve para seguir a Dios a cualquier lugar. Versículo 9, la fe me sirve para esperar a que sea Dios quien me dé las cosas y sea Él quien las manifieste. Amén. Por la fe, creo en Dios, creo en el Señor. Señor, yo voy a hacer las cosas correctas. Diga conmigo, hacer lo correcto. Pero ¿qué tal si lo correcto no te promete lo bueno? ¿O no miras lo bueno? No sé, no, a tus ojos naturales no miras lo bueno. A mí, yo cuando miro esto me acuerdo cuando yo apliqué y aplicamos para los documentos legales hace muchos años. Creo que Tim cumplió 21, creo. ¿Cuántos tiene Tim? 33, 34, ¿cuántos tiene Tim? Algo así, 34, digo, 34. Cuando él cumplió 21, hermano. Y la gente me decía, no, tienes que buscarle, tienes que ir allá, agarra a otro abogado. Y me decían de todo, y mira fulano, él aplicó, él ya hasta tiene papeles, ya tiene el tiempo. Y yo nomás cerraba mis oídos. No, cuando Dios diga. Y yo le decía a mi esposa, si nunca arreglamos documentos legales en ese país, no importa. A mí no me importa, no estoy interesado en eso. No voy a hacer lo incorrecto. Voy a hacer lo correcto. Por la fe. Yo espero que sea Dios quien me dé las cosas y que sea Él quien las manifieste. Haz lo correcto. Honra a Dios. Sigue a Dios. Camina con Dios. Y cuando sea la hora de Dios, diga conmigo, la hora de Dios, va a ser realmente de bendición. Realmente va a ser de bendición. No vas a necesitar hacer cosas malas. Mire, ahora que te están con lo de según revisando cómo la gente arregló documentos legales, aquellos que engañaron, estafaron y todo eso, yo creo que están apretando los dientes aquellos que hicieron muchas estafas, hermano. ¿Por qué? Porque no hicieron lo correcto. Pero si hacemos lo correcto, a su tiempo, al tiempo de Dios, que sea cuando Él quiera darme y que sea cuando Él quiera manifestarlo, y entonces va a ser de bendición. Dice el versículo 11, que la fe me sirve para recibir fuerzas para concebir de Dios. ¿Qué puedes concebir de Dios? Sueños, ideas, negocios, familia. Puedes concebir en tu corazón. Puedes concebir en tu ser. Por la fe se reciben fuerzas para concebir de Dios. Y que esas ideas o esos sueños, eso que concibes de Dios, nazca, se manifieste. Puede ser un negocio. Señor, yo quiero que se manifieste esto. Dice el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La fe me sirve para ofrecer lo que Dios me pida, mi hermano.
Diga conmigo, lo que Dios me pida. Lo que Dios me pida, hermano. ¿Qué me pide el Señor? Cuando Él me pide, y es que, mire mi hermano, si me pide algo que no vale la pena, pero si me pide a Isaac, al que amas, anoche que estaba pensando en esto, dije, Señor, ¿y si le pides a alguien una casa? Tiene dos y le pides la buena, no la viejita. No la viejita. Porque yo sé que nosotros podemos ofrendar $1,000, $5,000, $10,000. Aquí en esa congregación se ha hecho. En esta congregación. Pero eso es muy diferente a, voy a ofrendar mi casa. Mi hermano, pero su casa vale $700,000, $900,000. Sí, pero por la fe. Diga conmigo, por la fe. Por la fe se ofrece a Isaac. No cuando el hombre te lo pida. Ningún ministro en el evangelio te puede decir tienes que ofrendar tu casa, ¿no? El único que te lo puede decir es Dios. Por eso repito, ofrendar 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, no es tan difícil, hermano. ¿Cuánto tiempo tardas en juntar otra vez 10,000? No tanto. No necesitas llegar al 2027, yo creo, para juntar otra vez los 10,000 que ofrendaste. Pero tu casa, $800,000, $1,500,000. Esto es lo que me está pidiendo Dios. Entonces, por la fe, cuando fue probado, Abraham ofreció a Isaac. Ofreció lo que Dios le pidió. Por la fe puedo ofrecer lo que Dios me pida, hermano. Lo que Dios me pida. Versículo 20. Por la fe bendecimos lo que aún no hemos mirado mientras estamos aún en la tierra. Versículo 24, porque yo quiero terminar. Versículo 24. La fe me sirve para renunciar a los placeres temporales de esta vida. Los placeres son placeres, pero son solamente para esta vida. Y por eso dice el versículo 26 que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Versículo 35, yo termino con esto. Bueno, dice ahí, capítulo 10, versículo 35. Pero para renunciar a los placeres temporales de la vida, termino con esto. Hebreos 10, 35, un capítulo antes. ¿Para qué me sirve la fe? Me sirve para entender la obra de Dios, para ofrecer un mejor sacrificio, para irnos en el rapto de la iglesia, para hacer la obra de Dios, para seguir a Dios hasta el fin del mundo, para esperar que sea Dios quien nos dé las cosas y sea Él quien las manifieste, para recibir fuerzas para concebir de Dios, para ofrecer lo que nos pide el Señor, para bendecir lo que no miramos. Pero dice Hebreos 10:35, dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero ¿qué dice el versículo 38? Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¿Qué buscamos? Agradar a Dios. Versículo 39, termino con esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perder. Todo el que retrocede a la fe, él retrocede para perder, para perdición. Pero nosotros somos de los que tienen fe. Diga conmigo, yo tengo fe. Cuida tu fe, mi hermano, y tu fe te va a sacar adelante. Porque aún el Señor Jesús decía, por ejemplo, a la mujer con el flujo de sangre, hija, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. ¿Qué necesito cuidar? Fe en mi corazón. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír. No por lo que oí en el pasado. No por lo que sé. Eso ya lo sé. No. Es que bueno que lo sabes. Pero es oír. Oír. Yo le ponía ahí una nota en mi Biblia y ponía, por eso es importante que yo siga oyendo audio predicaciones de aquellos predicadores que predican el pacto de Dios en Cristo Jesús. Es importante que yo lea la Biblia y es importante que oiga predicación. Por eso usted está aquí hoy en esta tarde, para oír la palabra del Señor, porque la palabra de Dios te trae fe a tu corazón
y puedes hacer las cosas. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, ayúdanos a tener fe, a caminar con la fe en ti, Señor, creyendo que solamente porque tú lo has dicho, solamente porque tu palabra es verdad, solamente, Señor, porque de tu boca ha salido y de tu boca no sale ninguna mentira, Señor. Gracias, soy tu hijo. Gracias, Señor. Soy tu hijo. Soy tu pueblo. Y gracias, Señor, porque estoy en tus manos, estoy en tu reino y estoy en tu luz. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Hay una unción aquí. Lo que yo quiero es fe. Yo no sé cómo miras tu petición. Yo no sé cómo miras las circunstancias. Yo no sé cómo está la situación. Pero sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo que Dios lo va a manifestar. No nosotros, no tú. Dios. Confía en Él y ponlo en las manos del Señor. Es el Señor el que lo va a hacer. Es el Señor el que te sacará adelante. Es el Señor que manifestará su gloria. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hay una unción. Decláralo. Decláralo sobre tu vida. En tu vida. En tu corazón. En tu vida. Señor, te adoro. Señor, te bendigo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. ¿Hay una unción? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Señor, aquí estamos. Llénanos de tu espíritu de fe, tu espíritu de fe en cada corazón, Señor, para seguirte, para caminar contigo, Señor, para seguirte hasta el fin del mundo, donde tú nos quieras llevar y lo que quieras hacer con nosotros. Reconocemos que sin fe es imposible agradarte, Señor. Creo que existes, creo que eres remunerador de aquellos que te buscan. Creo que hay recompensa para mi vida y te doy gracias, Señor, que tu pueblo se entregue, que tu pueblo camine con fe en ti, Señor, creyendo tu palabra, creyendo tu palabra, Señor. Oh sí, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Señor, te bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Vamos a